Para ustedes, ¿qué es una novela? Así, por encimita, ¿qué es una novela? Un relato que tiene que estar bien formado para poder transmitir un mensaje y una historia eh, con cierto tipo de orden, o sea, ordenado de cierta manera que se haga entender muy bien. O sea, como con una estructura específica, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, si hay dos o más personajes, pues que se cuente, o sea, que se explique bien y se exprese bien la historia de esos tres personajes. Algo así. Ok, sí, podría ser. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Qué es una novela? ¿Qué creen que es? Pues algo así como lo que dijo Javier, que es como si pareciera más profesional que el cuento, es como si tuviera más definición, todas las características de así los personajes y todo. Ok, Y es más pero dices que extenso, es ¿no? como un poquito más elaborada que un cuento, ¿sí? Sí, sí, sí. Yes. Ok, Lucía, ¿ibas a decir algo? Que es mucho más extenso y se caracteriza porque muchas novelas se dividen en tres historias distintas y muchas veces estas novelas hay que aprenderlas a interpretar. Ok, cuando tú dices, o bueno, cuando dices que son tres historias diferentes, ¿a qué te refieres? O sea, ¿todas las novelas tienen tres historias diferentes o cómo sería? Es decir, por ejemplo, una novela, ¿sí? Ujú. Entonces hay tres historias, por ejemplo, de tres personajes muy distintos que tienen vidas completamente distintas y al final de la novela estas tres historias se juntan. Como que se entrelazan, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, ¿usted ve la película de Pulp Fiction o Amores Perros de México o la otra es de Quentin Tarantino? Las historias contadas, pues eran relatos de diferentes personas, pero cada relato llevaba un mismo punto y un mismo fin que unía a Ajá. las tres personas, a las tres historias. Ok, sí, podría ser, digamos que esto viene también en los tipos de novelas, ¿cierto? Entonces, claramente no todas las novelas son iguales. Unas pueden constar o están, o su estructura proviene de historias totalmente diferentes, pero en algún momento se unen o se entrelazan, ¿listo? Pero eso también depende de los tipos de novelas que existen, ¿listo? Por eso los vamos a ver. En el día de hoy vamos a hacer como la comparación, ¿listo? ¿Por qué? Porque ustedes van a decidir, o bueno, ya me lo dijeron, pero igual de pronto pueda que al final cambien de opinión y decidan si van a redactar una novela o van a redactar más bien un cuento. Entonces vamos a empezar por así decirlo, por lo principal, que es la definición de la novela. ¿Listo? Entonces, como ustedes dijeron, normalmente la novela tiene una estructura muy parecida a la del cuento, ¿listo? Es un relato donde se cuentan historias ya sean reales, ya sean ficticias, fantásticas y demás, ¿listo? Entonces, aquí nos aparece algo muy importante que dice que se desarrolla en prosa. Cuando dicen que está desarrollada en prosa, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué será la prosa? ¿Ni idea? Profe, profe, Sí. pues creo que, o sea, es para expresar algo, no sé, como no tan, con unos términos, ¿cómo explicarlo? Eh, no sé, como que no se utilizan términos así muy comunes o algo así, o Ok, bueno, podría ser, pero no, en su totalidad no. Si yo les pongo, por ejemplo, a ustedes el verso y la prosa, ¿en qué son diferentes el verso y la prosa? que pues, el verso son líneas que forman el poema, creo, algo así. ¿Y qué pasa con el verso? ¿Qué tiene que hacer el verso? Rimar, Muy bien, Daniela, muy bien. El verso Rimar. rima, ¿cierto? ¿Y la prosa rima o no rima? No. No. No, no, pues No. O sea, ya sería como una forma habitual de escribir así como cuando nosotros estábamos escribiendo normal, ¿sí? es lo más útil. Ajá, dime, Brian.
Que sí, que es la manera más habitual de expresarse literaturalmente. Ok, son como si fueran antónimos, ¿cierto? Nosotros, o bueno, ustedes ya tienen claro qué es un antónimo y qué es un sinónimo, ¿cierto? Es como si fuera antónimo. Entonces, normalmente son redacciones, ya sea de relatos y demás, de historias, de poemas y demás, pero la diferencia es que el verso siempre, o bueno, en la mayoría de veces tiene que rimar, pero la prosa no. ¿Listo? Entonces, cuando nos dice que la novela normalmente se desarrolla en prosas porque no rima, ¿listo? Se cuenta una historia, pero no es necesario que como tal en ella exista una rima, ¿listo? Entonces, aquí nos dice que pues se encarga de narrar acciones, de sucesos, experiencias y demás que normalmente vienen del ámbito, o bueno, de la ficción. Para ustedes, ¿qué es la ficción, chicos? Pues Algo un no relato real. que no es real. Ay, pero ¿por qué no me ¿Qué jodas? sonó por allá? ¿Quién fue? Yo. Algo que no es real. Algo que es real, pero se Algo exagera que más. fui No, yo. no, algo que no es real. Sí, se No, exagera algo que más. No. no es O real. bueno, ¿Algo tal que vez no es también real o mezclar las algo dos. que se exagera? Algo que se Sí, yo creo exagera, que, eso es yo ficción. creo que las dos también. Algo que no es real. Yo creo No, que sí las es dos. real. Muy bien, Yo Javier, digo, ambas. ¿Listo? Son yo ambas. digo que no es real. Que Puede ya, ser un suceso, puede ser un suceso que no es real o puede ser algo que es real pero que se exagera en su totalidad. ¿Listo? Entonces, normalmente estas novelas, o bueno, la novela desde un principio, se hizo desde el ámbito, desde la ficción. ¿Por qué? No sé si con ustedes ya se había comentado, creo que sí. Anteriormente no se podía redactar un texto o escribir una novela contando toda la realidad. ¿Por qué? Porque era totalmente prohibido. Claramente la persona que hacía este tipo de, o bueno, redactaba este tipo de textos era totalmente castigado, ¿cierto? Entonces, pertenece al tema de la ficción porque claramente desde un ámbito se está escondiendo, por así decirlo, la realidad, ¿listo? Porque en aquellos tiempos, digamos que en el siglo lo que fue el 16 y 17 no se podía hacer eso. La mayoría de novelas eran anónimas. ¿Por qué? Porque si normalmente se ponía el nombre del autor, chicos, pues eso era gravísimo, porque pues escribía una muerte referente a segura. la religión, escribía referente a la sociedad, al rey, bueno, mejor dicho. Entonces era un poquito complicado, ¿listo? Hasta ahí. Entonces, normalmente la novela es muchísimo, pero en su totalidad es muchísimo más larga que el cuento, ¿listo? Entonces vamos a ver aquí el tema de las características. No sé, ¿ustedes alcanzan a ver bien ahí o no? Sí, No. señora. Sí, no lo aumente más. Les aconsejo que vayan tomando apuntes, ¿listo? Entonces, dice que la novela se diferencia de, digamos, de otro tipo de textos, normalmente por la extensión. Obviamente que cuando hablamos de la extensión, habla de, pues, la cantidad de texto como tal que se escribe, ¿listo? Dice que es superior a las 60.000 palabras, ¿listo? Entonces, claramente aquí, bueno, no les voy a exigir que me hagan o que escriban o redacten un texto de esta cantidad, pero normalmente sí es muchísimo más largo que un cuento. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia pues del tema de los cuentos. ¿Qué pasa? Aquí aparece lo que dice Lucía. Normalmente en un cuento se cuenta que o se relata una historia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de novelas, las novelas pueden presentar diferentes historias. La mayoría de ellas cuentan diferentes historias, ¿listo? Y no tienen un carácter lineal. Cuando hablamos de un carácter lineal es que, por ejemplo, yo cuento una historia de cuando yo estaba pequeño, ¿cierto? Después cuento otra historia de cuando yo era adolescente, después de cuando yo era adulto. Eso sigue un orden lineal, pero las novelas normalmente no son así. Normalmente se pasa, bueno, del presente al pasado hasta el futuro, se cuenta desde cuando yo era de pronto grande y se relata cuando yo era pequeño, mejor dicho, eso no tiene un orden o un carácter lineal. ¿Listo? Entonces, para que las personas que quieran hacer una novela, no todo debe seguir un ritmo, de 1, 2, 3, 4, no. Puede variar en ese tipo de circunstancias. ¿Listo? ¿Hasta Eh, ahí alguna pregunta? o sea, profe, normalmente no son lineales o no son lineales.
¿Cómo así? O sea, ¿es muy normal que no sean lineales o simplemente ninguna novela cuenta como que sea lineal? No puede ser lineal, claramente. Mm. Sí, puede ser, tú la puedes escribir, la puedes redactar de manera lineal, eso depende del autor, pero no siempre es así. ¿Listo? Es como igual con el cuento. Ustedes se han dado que hay cuentos que sí siguen la estructura del inicio, nudo y desenlace, pero hay otros que no. Entonces ya eso depende de ustedes. ¿Listo? Entonces, también cuando hablamos de cuento, aparecen pocos personajes, ¿listo? Aparecen muy pocos, pero cuando hablamos de novela, entonces ya ustedes como autores de una novela tienen, o bueno, hay la necesidad de que la novela tenga varios personajes, ya sea principales o secundarios, ¿listo? Y aquí aparece el tema de los narradores. ¿Alguno de ustedes ha visto cuáles son los tipos de narradores? ¿Ni idea? No me acuerdo. Está el del protagonista, el omnisciente, y no me acuerdo cuál más. Ok, está el protagonista, el omnisciente y cuál más. ¿Ni idea? ¿Anónimo? No, digamos que el anónimo podría ser el omnisciente. El malo. No, ni idea. ¿Cómo se llama cuando tú de pronto estás o haces parte de una historia y la cuentas? ¿Cómo se llama El eso? narrador. Sí, pero es un narrador que... Protagonista. ¿Primera persona? Primera y segunda persona. Primera y Sí, segunda persona. pero cuando... Sí, pero ¿cómo se llama? Cuando Eh, es en segunda persona, ¿cómo se llama? Narrador en segunda persona. Mm, mm. Profe, creo que también había uno que era como el narrador de Primera tercera persona persona, observador. segunda persona o tercera persona, no sé. Sí, hay tres. Los tres hacen referencia a la primera, segunda y tercera persona, pero tienen un nombre en específico. Está Profe, dime, está también el narrador observador, creo que era. ¿qué es el mismo que? Pues que, o sea, Sí, se le llama así o se le llama Autor. testigo. ¿Listo? Testigo. Bueno, entonces está el omnisciente, el testigo, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es el que se narra en primera persona? protagonista. El protagonista, muy bien. Entonces, ¿todos tienen claro cuál es la definición de esos tres narradores o vamos recordando poco a poco? ¿Alguno tiene dudas sobre esos tres narradores? Está el prota, el omnisciente, ¿y cuál es el otro? Que se me olvidó. Protagonista, omnisciente y testigo. ¿Listo? Ah, ok, ok. ¿Quién me dice cuál es el narrador protagonista? ¿De qué se trata el narrador protagonista? El prota que va contando su historia. El que cuenta O Se su cuenta en propia, primera persona, ¿no? ujú, cuenta su propia historia y obviamente es en primera persona, o sea, el yo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles podrían ser los ejemplos de pronto de un narrador protagonista? Nosotros ya lo vimos, creo que fue en primer periodo. Se podría decir algo tipo, yo estaba el diario. caminando por la calle y me encontré una moneda. El diario. Muy bien, sí. El El diario de Ana diario, Prada. muy bien, Javier. El diario puede ser, o bueno, es totalmente una novela en el tema del narrador protagonista. ¿Por qué? Porque siempre se habla del yo. Entonces ahí Valeria nos está dando un ejemplo, el cual tú siempre, no, tú no estás contando la historia de tu vecino, de tu mamá, de tu papá, no. Siempre se va a centrar en el yo. ¿Listo? Entonces yo nací en el año bla, 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 en la ciudad, bueno, normalmente siempre tiene que ver con el tema del diario o la autobiografía. Entonces, yo creo que en algún momento ustedes los han puesto a redactar una autobiografía, siempre se redacta en primera persona porque tú estás contando tu propia historia, ¿listo?
Entonces, el protagonista se narra en primera persona, ¿cierto? Y cuenta pues la historia de uno mismo, ¿listo? Está el testigo. ¿De qué se trata el narrador testigo? ¿Qué se les viene a la mente? Como el que ve todo o el que está Pues sería acompañando al tercera prota. persona, ¿no? Se narra en El primera de o en segunda tercera persona. persona. Lo que le pasa al protagonista. Ok, muy Al bien. O sea narrador, que sí. se narra en primera, en segunda o en tercera persona. Tercera. 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 Segunda. O sea, habla de él, de Sí. ella, y si es testigo, Ujú. ¿será que participa o no participa en la historia? Digo, no. O sea, No. solo es un testigo. Es un testigo, pero el Sí, testigo sí, verdad. participa o no participa en la historia. No, no Depende de la participa. historia, ¿no? No, porque, o sea, él solo No. está mirando, es como si lo está viendo y lo cuenta, pero Ah. no participa en ella. Ok, listo. Van por ahí, pero Hmm. ¿cuál es la diferencia? Siempre se narra en segunda persona y hasta de pronto se puede narrar en primera persona. O sea que si se narra en primera persona, el testigo sí hace parte de la historia. ¿Listo? Normalmente él no cuenta la historia sobre él mismo, sino de pronto él cuenta la historia sobre un amigo, sobre un familiar y demás, pero él sí hace parte de la historia. No es el punto central como el protagonista, pero sí en algún momento puede aparecer en la historia. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes sobre el testigo? Entonces, una pregunta al aire, Manuel. ¿El narrador protagonista en qué persona se narra? El protagonista en primera persona, ¿no? Ok. ¿Y el testigo? En tercera persona. ¿Solo en tercera persona? En ambas, ¿no? En primera y en tercera persona. ¿En primera y en tercera persona? ¿Seguro? No, señor. Estoy un poquito confundido. Ok. ¿Quién nos aclara? ¿Cuáles son las personas que se usan en el testigo? Primera y segunda. Primera y segunda persona, ¿listo? O sea, se habla de una persona que convive conmigo, pero también se habla de uno mismo, ¿listo? Entonces se habla en primera y en segunda persona, ¿listo? Ahora viene el omnisciente. Digamos que hay muchísimos, digamos que hay más de 7 tipos de narradores, pero estos son los que se usan más o son como los más comunes, ¿listo? Tenemos el omnisciente. ¿Qué saben ustedes del narrador omnisciente? ¿En qué persona se narrará? En Pues no, tercera, ¿no? ¿En qué? en tercera, Ok. ¿Y cuál es la función de ese narrador? pues como, o sea, literal es En tercera. como no ser una persona a la que lo está hablando. No se sabe qué es, algo está contando el cuento, pero no es una persona. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuál es la Valeria está diferencia? Pues se ahogada. Profe, podría decir que sí podría ser una persona, pero no entra en la historia, sí, o sea, solo una cosa aparte de él. Ok, vas más o menos por ahí. ¿Cuál es la diferencia del testigo y del omnisciente? que el omnisciente es como que lo sabe todo, lo que piensan, lo que van a hacer, todo eso, ¿no? Muy bien, Brian. ¿Y el testigo? Pues que solo está relatando lo que se puede ver a simple vista, no lo que pueden estar pensando o lo que pueden estar queriendo hacer después, ¿no? Sí, totalmente. La primera característica es que el omnisciente lo sabe todo. O sea, sabe lo que está pensando el personaje, sabe lo que está sintiendo, sabe lo que va a hacer, lo sabe absolutamente todo,
pero el testigo, como así